Vamos a trabajar con el tema del libro en todas nuestras acciones, sacándole provecho a la crisis, cuando no es posible reparar el mal causado directamente. Página 189, 190. Cuando mi hijo murió hace 10 años, a la edad de 12 años, al ser atropellado por un camión mientras iba en bicicleta, prometí convertirme en una mejor persona. Sentí que Dios había decidido que sufriera esta experiencia para que pudiera aprender a crecer con este dolor. Para algunas personas esto puede parecer extraño, quizá hasta insano, pero necesitaba aferrarme a esta idea para mantenerme en sano juicio. La culpa me atormentaba, recordaba cada cantaleta que le había dado, cada palabra irada que había pronunciado cuando él se portaba mal. Él había sufrido mucho mi comportamiento, el cual no se había corregido. A pesar de tantos años en Alanón, apenas había comenzado a reparar el mal que me había causado a mí y que les había causado a mis hijos cuando a él le quitaron la vida. Así que inicié el largo y difícil camino de aliviar mi dolor y tratar de encontrar alguna manera de reparar el mal que le había causado. No fue fácil, porque siempre había creído que el mal se reparaba de manera directa. En este caso no era posible. Esto me condujo a la decisión de ofrecerme para ayudar a otras personas cuando veía a otros miembros de Al-Anon actuar con frialdad y dureza con sus hijos. A menudo compartía lo importante que era para mí trabajar en mi comportamiento. Les indicaba lo difícil que podría ser reparar el mal causado más adelante. Tenía también la suerte de tener un empleo que me permitía ponerme en contacto con otras personas que sufrían y necesitaban una palmadita, un abrazo sincero para aliviar su dolor. Después de varios años pude incluir la muerte de mi hijo en mi historia de Alanón. No había podido hacerlo durante los primeros años porque sentía que iba a desmayarme. Todo se volvía negro ante mis ojos. Me consuela mucho saber que a nuestros hijos no los dan prestados, no son de nuestra propiedad. Cuando les llega el momento de irse, debemos de permitírselo. A veces llega el momento y me olvido de esto con mi hija porque el temor me obliga a retenerla y a impedirle que haga lo que otros muchachos siempre hacen. Este temor, por más que inconsciente que sea, ha tenido una influencia muy grande en su dependencia total de mi esposo y de mí. Aún tiene dificultades en darse a valer y ser ella misma. En este aspecto también aprendo poco a poco que a ella simplemente me la han prestado y que debo permitirle convertirse en un ser adulto. Hasta aquí el trabajo con el tema cuando no es posible reparar el mal causado directamente. Ahora vamos a desglosar este tema con las preguntas y las respuestas de la agenda. Solo a través de qué principios puedo reparar el mal ocasionado y cómo puedo empezar este proceso. Primero que todo, necesito la ayuda de mi poder superior y un estudio bien profundo de los 12 pasos. Solos no lo lograré. ¿Qué es lo que me enseña la página 196 del libro Valor para cambiar con lo relacionado a este tema? Que tenía un problema, que la persona con quien más endeudada estaba había muerto. En lo más profundo de mi corazón sabía que ella me había perdonado, pero yo no podía perdonarme por por el mal causado. ¿Cómo podía reparar el mal causado? Después de mucho orar, pensar, me di cuenta que no podría cambiar el pasado. Lo único que podía hacer era cambiar
la conducta de hoy. Cada vez que coordino una reunión, cada vez que hablo con un recién llegado o que comparto mi vida con otro miembro, estoy reparando el mal causado, que es lo que me enseña la página 47 del libro En busca de la libertad personal sobre reparar el mal ocasionado, que para reparar el mal ocasionado se requiere mucha humildad y sinceridad. Sobre todo necesitamos valor para poder así llevarlo a la acción. ¿Y qué es lo que generalmente nos impide reparar el mal causado? El temor, la vergüenza, la negación, y por ende me voy a la frustración, a la autocompasión, al aislamiento, a la depresión. ¿De qué pasos estoy hablando con el contenido de este tema que me habla de reparación del mal causado? Paso 8, paso 9, que dice, octavo paso. Hicimos una lista de todas las personas a quienes habíamos perjudicado y estuvimos dispuestos a reparar el mal que les ocasionamos. Noveno paso. Reparamos directamente el mal causado a estas personas cuando nos fue posible, excepto en los casos en que el hacerlo les hubiera infligido más daño o perjudicado a un tercero. ¿Qué otros principios son de gran ayuda en el estudio de este tema? El padrinazgo, la oración de la serenidad, la oración y la meditación. El compartir, los límites, las expectativas poco realistas, el equilibrio, la comprensión, la compasión, el desprendimiento emocional con amor, desaprender lo que aprendí en mi niñez que ya no me sirve, aceptar la realidad de la vida, enfrentar el pasado y muchas reuniones de a la noche. ¿Qué dones, virtudes y valores necesito haber adquirido con la práctica y aplicación de todos estos principios mencionados en las preguntas anteriores para que sea posible reparar el mal ocasionado, sobre todo conmigo misma, que también me hice daño y mucho? El perdón, la confianza, la fe, la esperanza, la prudencia. Ser muy discretos ante todo. Recordemos que para reparar el mal causado no puede olvidarse que en la reparación no perjudique a un tercero. El respeto y la responsabilidad, que lemas son bien obvios tener en cuenta en este tema. Que empiece por mí, esto también pasará. Progreso, no perfección. Suelta las riendas, entrégueselas a Dios un día a la vez. Vámonos con este recordatorio. Mis padres me han transmitido mucho de sus dones, no solo las cargas. Darme cuenta de ello podría ser un paso hacia la reparación de mi relación con ellos. Hasta aquí el trabajo con el tema. Cuando no es posible reparar el mal causado directamente.